Santiago, ¿qué? 1:19. Dice así la bendita, hermosa, eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por esto, mis amados hermanos, leamos todos: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tome su lugar. ¿Cuántos creen que esto está buenísimo? ¿O va a estar buenísimo? Dice, por la razón que Dios, de su voluntad divina, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esta razón, por eso la palabra por esto implica que hay algo que viene de atrás. ¿Okay? Por eso es necesario leerlo de atrás, para que usted entienda lo que significa esas dos frases. Por esto, por esta razón. Por cuanto Dios, en su gracia, en su amor, ese Dios, dice la palabra del versículo 17, el cual, dice, es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no cambia, y en el cual, dice, ni hay sombra de variación, y por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esta razón, por el gran privilegio que tenemos en Dios, por lo glorioso que es que ha hecho Dios en nosotros, que nos ha hecho, dice, primicias de sus criaturas. En el original dice, nos ha hecho primicias de todo lo que Él ha creado. Por esta razón, mis hermanos, todo hombre o toda persona sea pronto para oír. Diga conmigo: pronto para oír. Hay tres cosas que Dios nos va a enseñar hoy: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dígamelas usted las tres. A ver, otra vez más: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Alguien le va a preguntar hoy, pues, hermano, ¿y qué aprendió? Pues esas tres cosas. ¿Pronto para qué? ¿Tardo para qué? ¿Y tardo para qué? Bueno, ya aprendieron algo. Dice, pronto para oír. ¿Qué clase de oír? Oír a Dios. Pero a Dios usted lo puede oír a través de ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, aquí está una llamada de atención para cada uno de nosotros. Porque vivimos ya en una sociedad donde son bien lentos para oír. Me ha tocado a veces ir a restaurantes donde una persona está hablando y el otro está escuchando, y el que está escuchando está viendo su teléfono o texteando mientras la otra persona desgastando su saliva. Estamos y vivimos en una generación donde son lentos para oír. Hijo, le dice la mamá al niño. ¿Y qué tan pronto oye ese hijo? Al minuto le regresa. ¿Me llamaste, mamá? Vivimos en una generación que no son prontos para oír. ¿Son qué? No, tal vez no lentos, súper lentos. Otro ejemplo. A veces se está enseñando profundidades gloriosas.
Y le pregunto a las personas así, ¿qué dije? Ni sabe qué dije. Porque somos muy ¿qué? Lentos para oír. Para hablar no. Para hablar somos ¿qué? La lengua está suelta como la campanita de la cascabel. ¿No la ha visto usted cómo se mueve? Y a esto, hay un dato curioso. ¿Nuestros oídos están abiertos o cerrados? Nuestra lengua, ¿está destapada o está tapada por algo? Hasta la naturaleza nos enseña que el oído debe estar ¿qué? Presto. Y la lengua tiene que estar ¿qué? Tapada, encerrada. ¿Nunca usted ha visto las serpientes? Es raro que la lengua no la tengan de fuera. Pero sabe que la lengua del ser humano es más peligrosa que la de la culebra. Hasta en lo natural, Dios, en su perfección y en su sabiduría, te dice, mi hijo, tu oído está abierto, debe estar siempre ¿qué? Presto. Tu lengua, que es uno de los miembros que nos ayuda a hablar, está encerrada por dos filas de dientes que te ayudan ¿a qué? A que la lengua no se salga. Que tengo oídos para oír. Oiga, los hombres de la antigüedad, los hombres sabios de la antigüedad, tenían una expresión y ellos decían, los seres humanos tienen dos oídos, pero tan solamente una ¿qué? Una lengua. Por lo tanto, deberían de oír más de lo que hablan. Dice, han habido ocasiones en las cuales me he arrepentido por haber ¿qué? Pero nunca, dice, me he arrepentido de haberme quedado en silencio. ¿No es una verdad esa? ¿No hay sabiduría ahí en esa frase? Gran sabiduría. Uno se arrepiente a veces de decir cosas que no debería haber ¿qué? Pero nunca usted se va a arrepentir de haberse quedado en ¿qué? En silencio. Él prefirió defenderse ¿de qué forma? En silencio. ¿Cómo se defendió Jesús en el rumbo camino al Calvario? En silencio. Así lo profetizaron antes de que él pasara por ese camino. Dice, no abrió ¿qué? Su boca. Así se defendió él. ¿Y quién ahora quedó mal? ¿Jesús o aquellos que se burlaron de él, aquellos que hicieron lo que quisieron hacer con él? El que se quedó en silencio terminó quedando mejor. En la historia y también como influencia, como personaje, él quedó mucho mejor que todos aquellos que abrieron su boca a hablar barbaridades contra nuestro Señor Jesucristo. Una de las enseñanzas antiguas que enseñaban los rabinos en cuanto a este tema era esto: los justos hablan poco y hacen mucho. El malvado habla mucho y hace nada. O mejor decir, ¿y no hace qué? Nada. A ver, varones, ¿qué dije? Ay, Dios.
se me descarrilaron otra vez. ¿El justo qué? Habla poco, pero hace qué? Pero el malvado habla mucho y no hace nada. Esa era una de las enseñanzas antiguas de los grandes maestros. Vamos a Eclesiastés 5:2. Debemos ser pronto para oír. ¿Y qué dice? ¿Tardo para qué? Para hablar. Pronto para oír, pero tardo. Lento, dice en el original, pero lento para hablar. Vamos a ir entonces a Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca. Léalo conmigo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Se lo voy a leer de la versión antigua. No hables impulsivamente y no te apresures a hablar palabras delante de Dios. En ambas da el mismo sentido. No se apresure con su boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿No es este uno de los mayores pecados que cometemos? Nos damos prisa para abrir ¿qué? La boca. No nos damos prisa para ir a la casa de Dios, pero sí para abrir ¿qué? ¿Y dónde lo estamos leyendo? ¿En el libro de qué? Proverbios. Eclesiastés, perdón. Que es el libro de la sabiduría. Aunque Proverbios es catalogado el libro de la sabiduría, pero Eclesiastés lo escribió el mismo autor. El mismo sabio que escribió Proverbios. Sigue siendo un libro que imparte sabiduría. No te apresures. No te adelantes a abrir ¿qué? Porque ¿qué es lo que dice Santiago? Por esta razón, sé presto para oír, pero lento ¿para qué? Para hablar. ¿Qué nos aconseja Santiago en los siguientes capítulos en cuanto al hablar? Dice que los caballos necesitan un freno para ser conducidos y ser efectivos en su labor. Nosotros también necesitamos ¿qué? Un freno para no apresurarnos. ¿Qué pasa cuando a un carro se le arruinan los frenos? Se va a ir a dar en la torre. O se va a salir del freeway y va a caer abajo. Así le sucede al ser humano, que abre su boca sin frenos. Un caballo sin frenos se mete a un sembrado y echa a perder ¿qué?
pero con frenos, el jinete lo puede llevar por en medio de los sembrados, por el caminito, sin estropear las siembras. Por eso dice, no te apresures. ¿Abrir qué? Ojalá nunca se le olvide esto. Pero a veces nosotros los latinos nos entra por aquí. Ya estamos hablando del primo, del tío, de la tía, de la comadre, del compadre. Y aquellos bien, allá bien tranquilos en su casa. No te apresures. ¿Abrir qué? Tu boca. Vamos más adelante, Proverbios 10, 19. Léalo conmigo. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el corazón mas el que refrena sus labios es prudente. En la versión antigua dice es sabio. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. ¿Sabe qué dice en la versión antigua? Cuando las palabras son demasiadas, no va a faltar pecado ahí. No va a escasear, dice. No va a escasear el pecado. En las muchas ¿qué? Palabras. No falta ¿qué? Por eso el apóstol Santiago dice, sea lento ¿para qué? Cuando amor que está a su lado, dígale, tómese su tiempo, por favor. Tómese su tiempo antes de abrir la boca. Porque al tomarse su tiempo, le aseguro que el 90% de las veces va a preferirse quedarse ¿qué? Callado. Porque lo que va a decir, la mayoría de veces, ni edifica. 2, ni es cierto. 3, ni usted estuvo ahí, no fue testigo y se convierte en un chismoso. Por eso dice que las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Diga conmigo, las palabras a la carrera te llevan al pecado. Y usted dirá, pero qué pecado, porque nada más estamos acostumbrados al pecado de la idolatría, hechicería, el pecado de la fornicación, adulterios. Nada más hemos escuchado el pecado del asesinato o el homicidio, pero en muchas palabras no falta pecado. Eso dice Dios. Cuando abrimos la boca sin tomar el tiempo, o la abrimos demasiado rápido, te vas a convertir en un pecador igual que el idólatra, igual que el ladrón. Ay, Dios, solo un amén escuché. Yo estoy repitiendo lo que la Biblia dice, aunque usted se enoje y yo me enoje. Cuando estaba la alabanza había mucho amén. Habían hasta gritos de júbilo. Así los quiero escuchar ahorita. Yo estoy simplemente repitiendo lo que la Biblia dice. En las muchas palabras, cuando no tomamos el tiempo para hablar,
dice, no va a faltar, ¿qué? ¿Cuál es uno de esos pecados? Murmuración. ¿Cuál sería otro pecado que va a entrar ahí sin, de repente ni te vas a dar cuenta? El chisme. ¿Sí? ¿Qué dice en el diccionario? ¿Qué es chisme? Usted repitiendo o contando una historia de la cual usted no estuvo presente, ni fue testigo. Por eso Dios rotundamente dijo, para que usted pueda contar algo a alguien más, usted tiene que tener 2 o 3 que estuvieron ahí presentes. No, no dice 2 o 3 chismosos. 2 o 3 testigos. ¿Sabe qué significa la palabra testigo, no? Alguien que atestiguó que fue, ¿qué? Alguien que estuvo ahí en el hecho, en el acto, en la escena. Esa es la palabra más céntrica. Alguien que estuvo en la escena presente, no en sueños. Estuvo presente. Que tengo oídos para oír. Entonces, en la mucha palabrería no va a faltar ¿qué? Pecado. Azotamos y miramos tan mal y tan peor que a los idólatras, a los ladrones, a los asesinos. Pero para Dios pecado es ¿qué? Ni siquiera hay categoría de pecados, ni siquiera hay pecados más altos, ni siquiera hay pecados más pequeñitos para Dios. Al mismo lago de fuego van todos. O dice Dios, los mentirosos van a ir a un laguito y los ladrones a un lagote de fuego. ¿Dice eso Dios? Al mismo lago van los que abren la boca sin tomar el tiempo, y también van todos los demás que dice Apocalipsis. Que tengo oídos para oír. Habiendo dicho esto, los días que Dios nos da de oportunidad es para refrenar nuestra boca y que Dios nos encuentre, como dice la palabra. ¿Qué dice? Sin que irreprensibles. Tenga oídos para oír. Porque estamos orando por un lado para que se conviertan los ladrones, pero nuestra boca no se ha convertido. Y la boca es parte de nuestro ser. Entonces, antes de orar por ellos, hay que también orar por Señor, que me pueda arrepentir de esta boca maligna. Y aquí no van a decir amén. Ah, gloria a Dios. Yo le digo eso, hermano, porque basado en la palabra de Dios, en lo que dice aquí Dios, más del 80% de la iglesia cristiana no va a ir con el Señor. Porque el mundo habla bien rápido y la iglesia también habla bien rápido. El mundo pues es el mundo. Pero nosotros deberíamos de tener más dominio. Porque si Dios dice que las muchas palabras se va a meter ¿qué? Pecado. Entonces, hay una situación seria aquí que se debe de ¿qué? De arreglar. ¿Sabe usted que esa es una de las cosas que yo valoro de este país? Porque en nuestro país la difamación no es penada. Pero en ese país, alguien que difame con la boca a alguien y no tenga pruebas,
Si esa persona es una persona súper conocida o famosa, esa persona puede mandar a esa persona y dejarlo, hermano, sin zapatos, sin playera y sin nada. Porque él no va a demandar por $100,000. Va a demandar por lo que él crea que ha perdido por la difamación. Y si es una persona súper reconocida, famosa o que tiene poder, esa persona que difamó, así tenga millones, se los puede quitar con una demanda. Sí, en nuestro país, los chismosos ahí siguen libres. Pero aquí yo he visto personas, que les han quitado sus milloncitos, perdón, por abrir la boca y sin tener que pruebas. Por eso bien decía la abuelita, calladito. ¿No le dijo así su abuelita? Bueno, que habían abuelitas chismosas también, que cuándo iban a decir ese dicho. Ay, Dios, que se juntaban contra esa abuelita, igual o peor. El diablo pasaba por ahí, mejor se iba por la esquina, porque le daba hasta... Digo las de allá del pueblo, no las de aquí. Vamos a Proverbios 13:3. ¿Lo encontramos? El que guarda su boca, guarda su alma. En la versión antigua dice, el que guarda su boca preserva su vida. Mas el que mucho abre su boca tendrá que calamidad. En la versión antigua dice tendrá ruina. Tendrá que, ¿es cierto o no es cierto? Imagínense, demanda tras demanda, tras demanda, tras demanda, lo dejan en la ruina. Y digamos, si estuviera en su país donde no hay demandas, como quiera terminará en ruina. Porque ¿quién quiere estar al lado de alguien que su boca está suelta? ¿Quién? Porque así como te está soltando información a ti, cuando esa persona se vaya, con la persona que va a ir a encontrarse, le va a soltar cosas de ti. Pero el insensato, cuénteme hermano, cuénteme hermana, pero deme todos los detalles, por favor. Sin saber que cuando se vaya, de quien va a hablar, va a ser de usted. El que guarda su boca, guarda su vida. Mas el que mucho abre su boca, vendrá a ruina. O tendrá calamidad. ¿Qué dice Santiago? Seamos lentos. ¿Para qué? Para hablar. Otra vez con amor al que está a su lado, dígale, tómese su tiempo, por favor. No lo digo yo, lo dice el apóstol Santiago. Tómese su tiempo. Vamos, ¿quieren otro versículo? Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué?
sandeces. En ciertos países se entiende esta palabra, en otros países no se entiende. Para los países que aquí representan en esta iglesia, que no entienden la palabra sandeces, se lo voy a traducir más fáciles. Mas la boca de los necios hablará tonteras. ¿Eso sí lo entiende? La lengua de los sabios adornará ¿qué? La sabiduría. Mas la boca de los necios hablará puras tonteras. Entonces, ¿cuál fue la número 1? ¿Presto para qué? ¿Presto para qué? Número 2, tardo para qué? Hablar. ¿Cuál es la número 3? ¿Podemos ir a esa? Regresemos entonces a Santiago. Por esta razón, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para qué? Airarse. Si no entiende por esa frase, Dios nos está llamando a gobernar, a tener dominio sobre nuestro temperamento. Dios nos llama a gobernar, a tener control, a tener dominio sobre nuestro temperamento. Dice, sea tarde para qué? Airarse, sea tarde para enojarse. Tómese su tiempo, no se enoje de un solo. ¿Cuántos se recuerdan uno de los consejos más sabios que yo di aquí en este lugar? Solo le voy a mencionar el último, porque me llevaría varios minutos para contar toda la historia. Pero uno de esos consejos, aparte de los que están en la Biblia, sabios de la Biblia, era no tomes decisiones precipitadas. Y le voy a decir la historia en menos de 30 segundos. Solo le dije esa última, no tome decisiones precipitadas. Era la historia de un joven que se fue jovencito a otro país porque en su país no había trabajo, como lo que está sucediendo ahorita en varios países. Y dejó a su esposa en su país y él se fue, pero donde se fue a trabajar, llegó a trabajar con un hombre muy sabio, muy sabio. Mire, hoy en los países hay mucha plata, pero poca sabiduría. Hay hombres multimillonarios y bien torpes. Antes había mucha más sabiduría que hoy. Dos cosas había mucho más antes: sabiduría, oro y plata. Hoy el oro y plata, hoy el oro y la plata, a ver quién la tiene. Está metida por ahí en ciertos lugares escondida. Total que este joven le dijo a este patrón sabio, le dijo, no quiero que me pague ya que usted me está dando la comida acá y me está dando hospedaje, pues no tengo por qué gastarlo. Mejor guárdemelo usted y al final del tiempo, cuando yo regrese, entonces usted me da el dinero. Está bien, le dijo, yo te lo guardo. Al transcurrir los años y él regresarse a su pueblito, le dice a su patrón, hoy sí quiero que me dé el dinero. Le dijo, él está bien, nada más quiero que me escuches. Te tengo dos opciones.
Opción número 1, te doy todo el dinero de tu salario que has ganado en todos estos años. O número 2, te puedo dar los consejos más sabios, pero no te doy el dinero. ¿Cuál hubiera escogido usted? No, con esa risa, ya me lo dijo todo. Y usted hubiera agarrado los dólares. Nadie dijo aquí que la sabiduría. Y como por falta de tiempo no puedo contarle todo el regreso de este joven, pero cada consejo que este hombre sabio le dio, al final este joven dijo, yo quiero los consejos sabios, porque por algo usted es lo que es ahora. Y el dinero no me dará a mí la sabiduría que usted tiene, pero yo quiero los consejos sabios. Total que se fue él con los consejos sabios, sin dinero, solo unos panecitos le dio para su camino, para su viaje en su morralito. Como le digo, no puedo decirle los primeros por falta de tiempo, pero voy al último porque tiene que ver con esto. Ya cuando él estaba a punto de llegar a unas 2 cuadras donde estaba su casita, vio a su esposa en la afuera, porque antes acostumbraban donde lavaban la ropa era afuera de la casa. Entonces vio que un joven se estaba despidiendo de ella con un beso en la mejilla. Y este muchacho se airó, se enojó. Y lo primero que pensó en su mente es, voy a matar a los dos. Pero luego se recordó del último consejo sabio que le dio el sabio. No tome decisiones precipitadas. Este fue el último que le dio. Porque esas decisiones precipitadas, le dijo el sabio, pueden robar tu sueño y puedes matar el sueño de alguien más. Entonces, ¿qué hizo él? Aunque tenía furia, estaba enojado, mejor se fue a la orilla de un riachuelo que estaba cerca ahí de su casa y se echó agua en el rostro. ¿Para qué? Calmar ¿qué? Su ira. Dijo, no, mejor me voy a tranquilizar y mejor voy a ir a hablar. Si es cierto, pues ni modo. ¿Qué puedo hacer? Se calmó, llegó donde ella y ella cuando lo vio corrió a abrazarlo y él todo seco, así todo, usted sabe, todo frío. Ni la quería ni abrazar. Dijo, yo quiero saber quién es ese hombre. Es lo que quiero saber, no quiero abrazo, no quiero nada. Y ella le dice, ¿no te recuerdas que cuando tú te fuiste, me dejaste embarazada? Y ese es tu hijo, el que se acaba de ir a trabajar. Y han pasado 17 años que él se había ido. Y con esa ira él iba a matar ¿qué? A su esposa junto con su hijo. No tome decisiones ¿qué? Sé lento ¿para qué? Para la ira. Mucho pueblo latino, mucha gente latina padece de eso. Se aira muy pronto. Dicen los psicólogos, los que estudian el comportamiento del ser humano, que en 2 estados del ser humano no deberían de tomar decisiones. Una es cuando están enojados y 2, cuando están muy emocionados. Porque cuando están enojados, terminas tomando decisiones locas y tontas. Y cuando estás muy emocionado, terminas ofreciendo cosas que después no puedes cumplir. ¿Cierto o no es cierto?
¿No pasaba eso con los reyes? Cuando tomaban cierta cantidad de vino y estaban bien alegres, abrían su boca a su esposa y le decían: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy. Después que les pasaba el vino, se arrepentían. ¿Por qué? Porque son dos estados en el ser humano muy peligrosos si tomamos decisiones. ¿Usted ha escuchado la palabra equilibrio? ¿Por qué usted se puede parar o ponerse de pie? Por el equilibrio. La vida requiere ¿de qué? Equilibrio, o como otra palabra sinónima, balance. No necesita balance usted para comer. No necesita balance usted para dormir. Si duerme muy poco, a los buenos años se va a enfermar. Y si duerme mucho, va a terminar pobre. Requiere la vida ¿de qué? De balance. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportar requiere ¿qué? Balance. Mire, Dios sabe que somos seres humanos y en ciertos momentos nos vamos a enojar, nos vamos a irar. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Si te vas a enojar, tómate tu tiempo. ¿Qué es lo que hizo este joven? Con la sabiduría. Se enojó, Dios no lo culpó. Pero después reaccionó, instantáneamente reaccionó y dijo: no, tengo la palabra de sabiduría que se me dio. No tome decisiones ¿qué? Precipitadas. Y ya calmado, mire, se pudo solucionar mejor que la situación. Pero si él hubiera llegado airado, hubiera matado a su esposa y a su hijo. Apresurémonos, dice Dios, pero para escuchar. ¿Para qué? Para oír a Dios, para oír su palabra. Pero para hablar, ¿qué dice Dios? Seamos ¿qué? Lentos. Lentos. Y también ¿para qué dice? Para airarnos, también debemos, dice, tardarnos. ¿Para qué? Airarnos. ¿Quién de los hombres de la Biblia era bien pronto para airarse? Saúl. Imagínese tratar de clavarle la lanza a su héroe que lo había librado de la vergüenza, el que los había salvado de 40 días que los israelitas no pudieron ni dormir ni comer bien. En la sopa de fideos miraban al Goliat. Imagínese. Pero obvio, la ira no empezó con ira. Usted y yo ya lo sabemos, ¿cierto? La ira empezó con lo que se dice en español, empezó como un simple ¿qué? Celo o envidia. ¿Cierto o no? Empezó a envidiar ¿a quién? A David. Y como no pudo tener control y dominio sobre la envidia dio a luz otros pecados. Así como el amor al dinero da a luz o es la raíz que hace brotar muchos frutos de pecado, también aquí vemos en este caso del celo o la envidia, dio a luz en la vida de Saúl otros ¿qué? Pecados. Y conforme fueron naciendo más pecados, la vida de Saúl fue ¿en qué? En declive. Pudiendo él controlar el celo y la envidia que empezó de aquí abajo, ahora Saúl no puede controlar ¿qué? Sus instintos.
¿Cómo usted se va a atrever a enclavar a alguien que no lo odia a usted? Alguien que trabaja para usted y hace buen trabajo para usted y lo ama a usted. David amaba a Saúl. Con hechos y con palabras. Dios me libre, decía David, levantar mis manos contra el ungido de Jehová. Pero ahora vemos a un Saúl que ya no puede controlar, balancear, equilibrar sus instintos. La Biblia dice, sea lento para irarse, pero ahora vemos a Saúl. Alguien podrá decir que pilas, David, ¿cómo se libró? No, no era que era pilas, es que Dios estaba con él. Él era el inocente y aquel era el injusto. Y Dios siempre va a cuidar y salvar ¿a quién? Al justo. El justo es una de las personas en la Biblia que tiene muchas garantías de parte de Dios. No el cristiano, el justo. Cristiano, hasta el diablo se llama cristiano. La Biblia habla claro, dice el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué el justo y no el cristiano? Porque la palabra justo es aquel que hace lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. El cristiano está para llegar a ser ¿qué? Justo, para convertirse. Pero el cristiano por sí solo como cristiano no tiene garantía de parte de Dios. Hasta que no se convierta en ¿qué? En un justo. ¿Lentos para qué? Con amor al que está a su lado, dígale, provóqueme y verá que soy lento. ¿Le dijiste, Henry? Vamos a la Biblia. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Wow. Dijeran los de acá de Texas, oh my God. Mejor es el que tarda en airarse que el que tiene power. Wow, esto es poderoso. Mejor es el que tarde en airarse que el poderoso. Y eso es una gran verdad. ¿Quién fue uno de los hombres más poderosos de la Biblia después de Jesús? Moisés. Pero ¿cuál era su virtud? Su mansedumbre. De lo que conocemos la Biblia, solo una vez, después de que Moisés se convirtió en manso, solo una vez perdió su control. Solo una vez, igual que nosotros. Diga conmigo, solo una vez. Y ese hombre llegó a ser un hombre poderoso. Sin ser soldado, sin tener experiencia de guerra, ninguna nación le pudo hacer frente. ¿Cómo la ve usted? Quiere decir que Dios defiende a los mansos. Diga conmigo,
Dios defiende a los mansos y no a los enojones. ¿Se le quedó? Pastores, que de donde yo soy, de ese rancho donde soy, todos somos enojados. Pues más vale que usted sea manso. ¿O no dijo Jesús en el monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos, porque ellos serán los únicos, no los airados, no los enojones. Los mansos son los que heredarán la tierra. Con amor, que está a su lado, dígale: más vale que seas un manso. Porque la única tierra que te va a quedar es la que te heredó tu papá. Pero Dios no va a heredar a nadie si no es un ¿qué? Manso. ¿Y qué es mansedumbre? Poder bajo control. Todo ser humano tiene poder, pero un poder sin freno, sin dominio, sin control, es como un caballo, una yegua, sin ser domado. Un día, en un lugar donde había mucho ganado, me dijeron: ¿quiere montarse en un caballo o una yegua que no ha sido domado? Ni en sueño, le dije. Sí, ya los he visto y no hay necesidad de montarme en uno. Y lo he leído por la Biblia también. Tengo oídos para oír. Mejor es el que tarda en enojarse que el que tiene poder. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que aquel emperador que toma una ciudad. Se lo voy a leer de la traducción antigua. Mejor es aquel que gobierna su espíritu que aquel que captura una ciudad. Para Dios es mejor una persona que tarda en airarse o enojarse que un gran emperador que va a tomar una gran nación o una gran ciudad. Quiere decir que para Dios el manso es más poderoso en la tierra. Que tengo oídos para oír. ¿Quiere otro versículo? Proverbios 11:17. Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. En el 17, en la primera parte donde dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. En la versión antigua no dice misericordioso, dice: a su alma hace bien el hombre, dice, amable. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Alguien dijo también de Pedro, ¿no? Pedro, imagínense, de repente se enojó y le cortó la oreja a un soldado, ¿qué? Romano. He escuchado casos de personas, mientras se pone de pie, he escuchado casos de personas que cuando el juez le pregunta: ¿por qué mataste a esta persona? Si la verdad, señor juez, ni yo mismo sé cómo. Solo sé que fue un momento de arranque
y tenía este utensilio en mi mano y perdí el control. Y ahora esta persona está ahí 24, 25 años pagando una condena. Entró de 55 años, va a salir de 80 años. Ya solo para despedirse de su familia. Todo por no hacer caso y prestar atención ¿a qué? A la palabra de Dios. Los que somos padres, tenemos hijos. Tenemos que ir viendo ese comportamiento de esos hijos. Porque si no tratamos en el presente esos actos de arranque, déjeme decirle que así empiezan los asesinos. Golpeando al hermanito, dejándole morada la cara a la hermanita. Así terminan muchos, matando a otra persona. Porque todo empieza, todo el desarrollo del ser humano empieza en esa primera etapa de la vida. Ahí es donde uno puede ver un adelanto, un preview de lo que ese niño va a llegar a ser cuando sea ¿qué? Grande. Hay niños que desde que son niños son bien tranquilos. La sociedad y la gente y los compañeros de trabajo no van a tener problema con él. Pero hay otros que desarrollan un carácter pésimo. Y de ellos se va a requerir más trabajo, más esfuerzo. Dios no pone esas palabras ahí en la Biblia de por gusto. Dios aquí está librando a personas el día de hoy, tanto en este lugar como por la televisión en cualquier país. A alguien Dios le está hablando a tiempo. Dios no va a abrir la boca como nosotros que la abrimos por abrirla. Dios no. Él es sabio. Y lo que usted está escuchando hoy es sabiduría. No se sienta mal si parte de esta palabra le llega a su corazón y usted dice, wow, en esta área de las 3 áreas, ¿presto para qué? Oír, lento para hablar y lento para... No sé en cuál de las 3 áreas. Pero no se sienta mal si esta es la primera vez que usted escucha esta palabra. Y en alguna de esas 3 áreas está fallando. ¿Sabe cuál es el peor error del ser humano? Es que escucha la palabra, escucha la sabiduría. Pero dice, no, el que está a mi lado es el que lo necesita. Yo estoy bien. Yo soy manso. Yo no abro la boca rápido. Y hay 5 testigos que saben que sí la abre rápido. O más de 10 o más de 15. O hay 4 o 5 que sabes que tienes un temperamento ¿qué? Grave. ¿Tengo oídos para oír? ¿Usted cree que no da tristeza leer la historia de Saúl? Un joven ilustre. Un joven que podía llegar tan lejos con Dios en la vida. Pero mire cómo se autodestruyó. Todo por un celo, una envidia innecesaria. ¿Era justificable ese celo? No. ¿Qué culpa tenía David? Que las muchachas estuvieran cantando un canto como muchos cantos hoy en día que no tienen nada que ver con la Biblia o con la verdad. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro, roncando está esa hora, no lo cante.
Así era el canto de la muchacha, un canto que no era cierto. Eran puras mentiras. David no había matado 10,000. Era mentira ese canto. Pero David no se lo creyó. ¿Sabe quién se lo creyó? Saúl. A David no le hizo efecto, ni negativo ni positivo. Simplemente lo oyó aquí y le salió por acá. Hay cosas que usted tiene que disipar. Lo que no es bueno, tiene que sacarlo del oído, del corazón. A David no le hizo efecto, a Saúl le hizo efecto. A David no le hizo efecto porque sabía que no era verdad. Da tristeza leer esa historia. Porque Saúl fue el primer hombre escogido para ser rey de Israel. Cuando tenía la envidia, no tenía tormento. Cuando tenía el celo, no había tormento de demonios. Cuando fue creciendo su odio por David, lo visitó doña Ira. Ya en la ira, su corazón atrajo espíritus atormentadores, lo que llamamos como demonios. Y dice la Biblia, y Dios permitió eso. Hasta que el poder del Espíritu Santo que estaba en David tocaba el arca, hasta entonces los demonios no podían, ¿qué? Estar ahí donde estaba la presencia de Dios. Porque no pueden coexistir. Diga conmigo, la presencia de Dios no puede coexistir con los demonios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí no puede coexistir el demonio, Satanás. Por eso es imposible que un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero, con el Espíritu de Dios en su vida, sea poseído por demonios. Puede ser atacado por demonios, pero no poseído. Hay una gran diferencia. Puede ser atacado, pero no poseído. A mí un día en mi cuarto llegaron. Estaba yo solo. Bueno, mis padres estaban en sus cuartos, mis hermanas también. Yo estaba solo en mi cuarto, ya había apagado la luz, ya me había puesto la sábana porque estaba frío, ya me había puesto la sábana hasta el cuello. Y cuando de repente había apagado la luz, ya estaba con mis ojos cerrados, y de repente, y la sábana cayó hasta mis pies. Estaba en el cuello y cayó hasta mis pies. Te puede llegar a atacar, pero daño no te puede hacer. Te puede llegar a asustar si eres miedoso. ¿Sí me explico? Bueno, aquí estoy hablando con valientes. Pero por si hubiera uno. Pero Saúl, dice la Biblia, el Espíritu de Dios ya se había ido de él. Y como no se arrepintió de su envidia y su enojo, la envidia y el enojo atrajo la ira. Y la ira atrajo los demonios. Y ahí en adelante usted ve, la vida de Saúl va así como un avión sin motores. Esos consejos yo no sé cómo usted los toma, si livianamente o los toma como consejo de Dios. Esos consejos libran su alma. Esos consejos lo pueden llevar al otro lado donde Dios lo quiere llevar a usted.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser. Si alguien que le quiera pedir a Dios aquí hoy en esta hora y decirle: Señor, ese es el área donde yo tengo que cambiar, no mañana, sino desde hoy. Necesita más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. ¿Eres tú las personas que para corregir a tus hijos solamente enojado lo puedes corregir? Tienes que estar aquí en este altar. Que Dios no me corrige a mí de esa manera. Dios me corrige, dice la palabra, en amor. Aun cuando me disciplina ¿de qué forma dice? En amor. ¿Sabes? Porque si no lo corriges hoy, nuestros hijos van a hacer lo mismo con sus hijos. Y no es justo que usted muera sabiendo que sus hijos, la única manera que van a poder corregir a sus hijos va a ser enojado con los cachetes rojos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí. Dile en esta hora: necesita más de ti. Esos hijos se merecen una madre mansa, un padre manso. Para el día que muramos, un brote nuevo de nuevas y buenas generaciones salgan de vuestros lomos. Que esos hijos aprendan de un padre y una madre que es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ellos se lo merecen. Ellos no lo van a aprender en la escuela. En la escuela aprenden a hacer muchas de las cosas que traen, las traen de ahí. Hijos que nacen en hogares disfuncionales, hijos donde no hay armonía en la comunicación en el hogar, hijos que todos los días y todas las semanas escuchan pleitos, discusiones. Van a la escuela esos hijos y así contagian a los demás hijos. Y ahora le toca a ese padre o esa madre corregir. Ellos se merecen un hermoso universo en la casa, en el hogar. Que cuando se acuesten, ese hogar respire paz. Que cuando se levanten, ese hogar respire paz. No podemos demandar de los hijos lo que en nosotros todavía nuestros hijos no lo pueden ver. Y lo que Dios todavía no ve en nosotros, que deberíamos ya tenerlo en nuestro corazón. Sería injusto
mandarle a un hijo lo que nosotros primero no somos. Rompe mi cántaro, Señor. Rompe mi copa si es necesaria. Y hazla de nuevo. Porque tú eres ese alfarero. Solo tú. Rompe mi cántaro. Rompe mi copa. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Si Pedro cambió, usted puede cambiar también. Si Moisés cambió, también podemos cambiar nosotros. Todo es posible para el que cree. Y todo es posible para el que pone su parte también. Dile, rompe mi cántaro. Rompe mi copa. Y hazla de nuevo. Sí, Señor. Aquí están tus hijos en esta hora, tu pueblo, que saben y reconocen que tu palabra llega a tiempo. Tu palabra es sabiduría. Tu palabra desea el bien. Tu palabra desea la bendición para cada hogar, para cada dama, para cada varón, para cada joven, para cada señorita, para cada niño, para cada niña, para cada uno de los que anhelan. Oh, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Díselo de corazón. Oh, y hazla de nuevo. Solo las voces. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla. Oremos, Padre Celestial, en esta hora. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu consejo. Gracias te damos por cada siervo, cada sierva, cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé recién nacido y aquellos que están todavía dentro del vientre de la madre. Oramos por ellos, Señor, en esta hora. Gracias por esta oportunidad que has dado a cada uno de estar en tu casa. Gracias por el honor que nos das de estar en tu casa, llegar a tu casa, poder alabarte, exaltarte, glorificarte. Gracias, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Dios Todopoderoso, porque siempre envías tu palabra a tiempo, Señor. Gracias, porque tu palabra nos trae bien, nos desea el bien. Para aquellos, Señor, que la escuchan, la atesoran y la valoran. Para aquellos hombres y mujeres, Padre Celestial, que verdaderamente quieren hacer tu voluntad. Aquellos hombres y mujeres que quieren ver tu gloria. Aquellos hombres y mujeres que quieren, Señor mi Dios,
hacer lo que te agrada, Señor. En esta hora, oh Dios, que podamos practicar a diario estas 3 virtudes, Señor. Poder ser presto para escuchar, lento para hablar y lento para airarse, Señor. Creo en mi corazón que cada uno de los hombres y mujeres que hoy se han humillado, un día van a poder experimentar lo que Moisés experimentó. Vivir una vida donde no tengas que defenderte, sino que Dios te va a defender. Vivir una vida donde no tengas que abrir tu boca, sino que Dios la va a abrir por ti. Eso pasó con Moisés cuando María habló mal de él. Moisés no abrió su boca. Dios la abrió por él. Eso solo lo hace Dios con los mansos. Porque solo los mansos heredarán la tierra eterna de Dios. Padre Celestial, pongo en tus manos las peticiones de tus hijos. Todos aquellos hombres y mujeres que están batallando en una situación, en una enfermedad, en un problema, en cualquier situación, Señor, los ponemos en tus manos, para que seas tú, Señor, glorificándote y exaltándote, Señor, en cada una de sus situaciones. Aquellos que están postrados en cama, aquellos que no se han podido levantar por días, por semanas, Señor, o por meses, los ponemos en tus manos, Señor, aquellos que están en sus hogares, en sus casas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, obra prodigios y milagros, Señor, no para gloria del hombre, sino para la gloria de tu trono, de tu nombre, Señor. Padre Celestial, que esa hambre que hay en tu pueblo, que esa hambre que hay en tus hijos, nunca se vaya, Señor, hasta el último día de su vida, Señor. Despídenos en esta hora, Señor, en paz y en bendición. Y a ti, oh Dios, y solamente a ti, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.